Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver un problema de razonamiento que enuncia de la siguiente manera. Ana cuenta que de su casa a la escuela hay 20 casas del lado derecho. Ana cuenta que de su casa a la escuela hay 20 casas del lado derecho. Y al regreso cuenta que hay 20 casas de su lado izquierdo. A ver, ¿cómo es esto? Comprendamos, analicemos. Comprendamos el problema, pues como dijo René Descartes, primero pienso, luego existo. Analicemos el contexto de este problema. Pues si Ana cuenta 20 casas cuando va de su casa a la escuela, del lado derecho, de este lado, cuenta 20 casas. Al regreso de su lado izquierdo, vuelve a contar 20 casas. La pregunta es, ¿cuántas casas hay en total? Obviamente, obviamente que hay que dudar de lo fácil, pero no siempre va a ser incorrecto lo que sea más fácil de visualizar. Pues aquí es posible que estemos pensando en 40, pero me adelanto a decirle, mis estimados amigos, que 40 no es el resultado que es correcto. De hecho, pues las opciones aquí son 10, 20, 40 y 80. Obviamente, una y solo una de estas opciones es la respuesta correcta. Pido a ustedes, hagan sus respectivos razonamientos en los comentarios, escribir el resultado que ustedes estiman que es el correcto. De hecho, de las cuatro opciones ya solo nos quedan tres porque hemos descartado la posibilidad de que sea 40 y explico por qué razón. Porque primero, pues siempre les digo, aprendan a dudar de lo que parece fácil. En este caso, pareciera que fuera 40, pero analícenlo. Otra cosa que también quiero que tengan siempre presente, que no siempre esa respuesta que parece posible sea errónea. No siempre va a pasar. Hay momentos que frente a un problema de razonamiento, esa respuesta que aparenta ser la correcta, sí lo es. En todo caso, pues lo que tenemos que hacer es analizar esa respuesta, el contexto del problema. Bien, ¿por qué podríamos pensar que es 40? Porque como Ana cuenta 20 casas cuando va y cuenta 20 casas cuando viene, podemos pensar que es 40. ¿Por qué la descartamos? ¿Por qué descartamos 40? Porque ojo con esto. Cuando Ana va de su casa a la escuela, del lado derecho, de este lado cuenta 20. Y cuando regresa de la casa de la escuela a la casa, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues del lado izquierdo va a contar 20. Pero ¿qué es lo que pasa con esas 20? Pues son las mismas casas que cuenta cuando va de su casa a la escuela. Son las mismas casas que cuenta de regreso cuando viene de la escuela a casa. Entonces, en todo caso, el total de casas que hay solo son 20, porque son esas 20 que las mira del lado derecho, pero al regreso las mira del lado izquierdo. Pero ¿cuántas casas hay en total? Únicamente hay 20 casas, es decir, solo son esas 20 casas, pero ¿en qué varía? Pues varía que cuando Ana va de su casa a la escuela, del lado derecho están esas 20 casas. Cuando regresa de la escuela para su casa, esas mismas casas ahora están de su lado izquierdo. Por eso no podemos pensar que son 40, son las mismas 20, solo que cuando va las ve del lado derecho y cuando viene las ve del lado izquierdo. ¿Cuántas casas hay en total? Solo hay 20 casas, mis estimados estudiantes. Un ejercicio de razonamiento muy interesante que nos hace pensar para llegar al resultado que es correcto. Resuelto está este problema, mis estimados estudiantes, y pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.